Tal vez no sabes en qué momento exacto empezó. Solo sabes que sigues esforzándote, pero todo se siente más pesado, más vacío, que haces todo lo correcto y aún así te arrastras con la sensación de que algo está profundamente mal, aunque nadie lo vea. Tal vez eres tú, o tal vez es lo que te enseñaron a desear. Tal vez, como muchos, aprendiste a confundir el sufrimiento con propósito, a vivir como si tu redención estuviera siempre un paso más allá, al final de la próxima herida. Desde pequeños nos implantan una idea venenosa con cara de promesa, que todo es alcanzable si lo deseas con la suficiente fuerza, que la voluntad es una flecha recta disparada hacia el éxito y que lo único que te separa de tu destino es cuánto aprietas los dientes. Pero esa convicción, tan inspiradora como peligrosa, ignora una verdad devastadora. La mente no es una servidora dócil, es una criatura neurótica, contradictoria, autodestructiva. Dostoyevski lo entendió antes que nadie. El hombre no siempre actúa por lo que le conviene. A veces destruye lo que ama solo para probar que es libre. Cuanto más fuerzas tu mente a obedecer ideales inalcanzables, más se resiste. Cuanto más afilas tu voluntad contra la imagen de perfección, más profundamente se clava en tu carne. El que intenta erradicar su sufrimiento sin comprenderlo, cava su propia tumba con las manos del autoengaño. No es el dolor lo que nos arrastra al fondo, es la fantasía de que podemos eliminarlo a través del control total, de que, si piensas correctamente, si haces lo correcto, si perfeccionas cada rincón, el infierno te devolverá la entrada. Pero el infierno no abre puertas, porque no fue creado por otros. Lo diseñaste tú, ladrillo por ladrillo, con tus exigencias imposibles, con tu odio al error, con tu culto a la disciplina. Te construiste una celda con barrotes de lógica y le llamaste crecimiento. Llamaste valentía a la negación. Te disfrazaste de fuerte cuando solo estabas huyendo del miedo, del caos, del vacío. Pero lo que se niega no desaparece, se esconde, y lo escondido no se disuelve, fermenta, y un día explota con la voz de tu propio pensamiento. Tú, que siempre estás exigiéndote un poco más, aunque ya estés exhausto. Tú, que te sostienes por hábito, no por esperanza, que sigues el guión perfecto pero sientes que no eres nadie fuera de él. Tú, que confundes constancia con castigo, sabes de lo que hablo, aunque no puedas explicarlo, aunque lo disimules mejor que nadie. La mente se vuelve trampa cuando crees que puedes ordenar tu dolor como si fuera una ecuación. Es como querer domar un incendio con palabras. Es arrogancia, envuelta en autocontrol, pero cuando ese control fracasa una y otra vez, no culpas a la fórmula, te culpas a ti. Piensas que el error no está en la teoría, sino en tu esencia, que si la máquina perfecta no funciona contigo, entonces tú eres el defecto, y ahí nace el castigo, la voz que no calla, la que dice que no has pagado suficiente, que todavía no mereces paz. Nadie te dice lo que pasa cuando haces del sufrimiento un sistema, cuando el dolor se convierte en un proyecto personal. Pero Dostoyevski lo insinuó con brutal claridad. Hay quienes aman su prisión porque les da sentido, porque la libertad, la verdadera, es insoportable, porque hay personas que prefieren el dolor a la incertidumbre de no saber quiénes serían sin él. Y entonces, sigues, te conviertes en una versión cada vez más pulida de algo que ya no sientes real. No estás creciendo, te estás erosionando. Ya no luchas por una verdad, luchas por no sentirte una mentira. Y esa guerra solo tiene un final: convertirte en esclavo de tu propio ideal. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Es el agotamiento de una mente que ya no dialoga, solo juzga, que ya no te observa, te condena, que ya no se pregunta, te compara,
te castiga. Y en esa cárcel, incluso cuando alcanzas lo que querías, algo se siente sospechoso, como si incluso el éxito fuera otra trampa, porque si tu paz depende de ser alguien que no eres, entonces no es paz. Es una tregua rota, una pausa antes del siguiente autoataque, una luz artificial en el mismo túnel que tú mismo cavaste con tus estándares imposibles. Entonces, ¿cómo se vive con esta verdad? ¿Cómo no volverse loco al descubrir que perseguir la perfección puede ser la forma más refinada de tortura? Tal vez el camino no sea rendirse ni seguir empujando. Tal vez el primer acto de libertad sea mirar de frente tu parte salvaje. Esa parte que Dostoyevski no temía mostrar en sus personajes. Lo irracional, lo contradictorio, lo imperfecto. Tal vez se trate de dejar de huir del lugar donde no tienes control, porque solo quien se sienta junto a su sombra sin intentar redimirla puede por fin salir de la celda, no hacia el mundo, hacia sí mismo. Pero esta aceptación tiene un precio: dejar de creer en las herramientas que durante años usaste como escudo. Porque cuando decides mirar de frente lo que eres, sin maquillaje ni teorías, descubres algo aún más perturbador que esas mismas armas que creíste salvación, la lógica, el control, la disciplina, pueden haber sido las que cavaron tu abismo, y que, como el hombre del subsuelo, quizás no buscabas respuestas, sino excusas para no sentirte libre. Tal vez eres de los que lo tienen todo claro. Sabes lo que hay que hacer, cómo actuar, cómo responder. Has perfeccionado el arte de mantener la cabeza fría, de poner en palabras cualquier emoción, de analizar incluso tu propia tristeza para que no se note tanto. Pero hay noches donde todo ese orden no alcanza, donde algo en ti, sin motivo aparente, se quiebra. Porque a veces, entenderlo todo no salva. Solo evita que te rompas en público. Hay una forma de pensar que se disfraza de sabiduría, pero que solo es miedo disfrazado de orden. Es la lógica cuando deja de ser un puente y se convierte en frontera. Cuando ya no sirve para comprender, sino para censurar. Bajo su mirada, cada impulso debe justificarse, cada emoción debe tener permiso y cada sombra debe explicarse antes de ser sentida. Pero el alma no es una máquina, y como decía el hombre del subsuelo, no somos seres racionales, somos criaturas que sabotean incluso su propia felicidad, solo para demostrar que son libres. Tú, que ocultas el vértigo detrás de argumentos, que conviertes tu caos en una teoría para evitarte la vergüenza de sentir. Tú, que necesitas que todo tenga sentido, porque sin sentido no sabes quién eres. Crees que el control te protege, pero a veces es solo una forma más elegante de esconder el miedo. Algunos no se pierden por ignorancia, se pierden por saber demasiado, por pensar tanto que dejan de escuchar. Como Raskolnikov, que justificó el crimen con una lógica tan implacable que terminó condenado por su propia conciencia. Porque puedes convencerte de todo, menos de que no duele. El alma no negocia con argumentos, y cuando tus ideas niegan lo que sientes, el cuerpo habla, tiembla, se hunde, se encierra. El problema no es pensar que el pensamiento es suficiente, es creer que lo que no puede explicarse no merece ser sentido, y así, sin notarlo, comienzas a cercenar lo más vivo en ti. Los deseos sin causa, los miedos sin historia, la ternura sin meta, pero lo que expulsas en nombre del orden no se va, solo espera y vuelve, como ansiedad sin rostro, como rabia sin justificación, como una tristeza que se instala y no responde a nada. El alma no busca lógica, busca espacio. No necesita que la entiendas, necesita que no la traiciones.
porque cuanto más te aferras a las ideas, más te hundes en el pozo que esas ideas cavaron. La lógica te promete estabilidad, pero te quita el temblor que te hacía humano. Y sin ese temblor, vivir se vuelve cálculo. Un mecanismo que funciona, pero que no vibra. Dostoyevski lo sabía bien. Hay algo en nosotros que se revela ante cualquier sistema que pretenda definirlo todo. Incluso el sufrimiento, cuando es muy ordenado, se vuelve sospechoso. Porque la vida no es una fórmula, es contradicción, es duda, es esa parte de ti que, aun sabiéndolo todo, no puede dejar de sentirse rota. Es fácil admirar al que siempre tiene respuestas, pero a veces lo más valiente no es saber, sino no entender, no justificar, no explicar, llorar sin causa, amar sin defensa, sentir sin estructura, porque lo verdaderamente sagrado nunca se deja atrapar. Y si reduces tu existencia a lo que puedes controlar, tal vez te sientas a salvo, pero habrás vaciado el alma, y ese abismo que tanto temes, no lo encontraste por accidente, lo construiste, no con errores, sino con verdades que se volvieron absolutas, con esa necesidad obsesiva de tener siempre claro por qué sientes lo que sientes. Pero el alma no quiere claridad, quiere presencia, quiere que te quedes cuando todo se vuelve confuso, que no huyas cuando no entiendes, que la escuches, incluso cuando no puedas darle razón. Solo entonces, tal vez, esa grieta que tanto quieres cerrar deje de parecer un defecto. Tal vez se convierta en una puerta, no hacia la explicación, sino hacia ti. Pero ¿qué ocurre cuando ese abismo deja de dar miedo y empieza a calmarte? Cuando el dolor deja de ser enemigo y se convierte en compañía. Cuando, sin darte cuenta, comienzas a aferrarte a él no porque te hiere, sino porque es lo único que te recuerda que aún estás vivo. Hay un tipo de sufrimiento que no se elige, pero al que tampoco se renuncia. Permanece como un eco oculto, una vibración densa que no se disuelve con lógica ni con afecto. Es una voz íntima, camuflada de conciencia, que repite con la cadencia de un mantra interior. No mereces alivio, no todavía, porque en algún rincón de ti crees que aún estás en deuda. No sabes con qué, ni con quién. Tal vez una culpa heredada, tal vez una falta que nadie señaló, o simplemente el peso de haber sido distinto. Pero ese murmullo insiste, como si el dolor fuera la única manera legítima de existir. Muchos no lo confiesan, pero a veces no queremos sanar. Queremos comprender, nombrar, darle un lugar al dolor para no perderlo del todo. Porque cuando el sufrimiento se convierte en parte del relato, soltarlo parece traicionar la historia que nos sostiene. Entonces lo alimentas sin notarlo, no con lamentos, sino con gestos cotidianos, con pensamientos que parecen lógicos, pero que solo esconden una consigna muda: no dejes de doler. Porque mientras dueles, sientes, y sentir al menos es prueba de que sigues aquí. Existe una línea imperceptible entre soportar el dolor y necesitarlo. Y muchos la cruzan creyendo que aún están luchando, cuando en realidad ya se han rendido a él. Lo convierten en jardín privado, no por debilidad, sino porque en un mundo que exige máscaras y rendimiento constante, el dolor ofrece una tregua auténtica. Permite bajar la guardia sin dar explicaciones, pero esa tregua es un ancla. El dolor que se prolonga deja de ser cicatriz y se vuelve sistema. Ya no reclama, domina, y esa dominación detiene el movimiento. No avanzas ni retrocedes, solo permaneces. El círculo del último eco habita ese espacio donde tus pensamientos giran sin cesar. Puedes reinventarte por fuera, cambiar de voz, de entorno, de credo, pero hay frases internas que persisten, lenguaje antiguo que sobrevive sin nombre, una promesa incumplida que sigue siendo tu refugio.
Y mientras más luchas por salir, más refuerzas su presencia, porque ese eco no vive en el pasado, sino en tu resistencia a escucharlo. Se nutre de tu rechazo, se fortalece en tu silencio. Hay quienes no temen al dolor, sino a lo que vendría sin él, al silencio posterior, a la pregunta, ¿quién soy? Si ya no sangro. Porque el sufrimiento, aunque duele, ofrece territorio conocido. Ahí no hay riesgos, no hay sorpresas, solo un dolor predecible que calma con su repetición. En esa estabilidad opaca, la redención se vuelve amenaza. Porque mientras el dolor sea tu hogar, sanar es desertar. Salir del eco no es cuestión de voluntad. No basta con declarar que ya fue suficiente. Es un acto íntimo de renuncia, no al pasado, sino al pacto secreto que hiciste contigo mismo para seguir dolido. Es dejar de usar el sufrimiento como argumento, como identidad. Es permitirte estar sin tener que justificarlo con heridas. Porque el amor propio no nace del alivio, nace de entender que el dolor no te da valor, que ya lo tenías antes de romperte, pero hay otra verdad que acecha bajo la superficie del sufrimiento. Lo que negamos no desaparece, solo cambia de forma. Y cuando la lucha contra el dolor termina, surge una pregunta aún más incómoda. ¿Qué hemos creado con lo que rechazamos de nosotros mismos? Hay partes de ti que preferirías no ver, instintos fugaces, pensamientos incómodos, deseos que atraviesan tu mente como relámpagos ocultos. Los contienes con cortesía, los rebautizas como principios, intentas domesticarlos, pero no desaparecen. Se filtran en tus decisiones, se esconden en los vínculos, se manifiestan en los silencios que no sabes nombrar. Y un día, frente a otro, descubres que aquello que temías encontrar fuera siempre estuvo dentro, solo que lo vestiste de virtud. Lo que reprimimos no muere, cambia de forma, y muchas veces adopta el disfraz de nuestras causas más nobles. Un hombre puede predicar justicia y en el fondo desear venganza. Puede dar sin esperar nada, mientras secretamente ruega ser necesitado. Puede amar con fuerza solo para no enfrentarse a su falta de amor propio. No es hipocresía, no es actuación, es ignorancia de uno mismo. Porque lo inconsciente no necesita mentir, simplemente actúa. Y cuanto más compleja la mente, más sofisticado el engaño. Hay una violencia que no golpea, susurra, se esconde en sonrisas impecables, en discursos incuestionables, en afectos que exigen respuesta. El narcisista se cree guía, el manipulador se siente víctima, el controlador se ve protector, no porque engañen a otros, sino porque se engañan a sí mismos. La mente construye relatos para no mirar lo que hay debajo. Y cuanto más brillantes somos, más pulidas las máscaras. El peligro no está en quien reconoce su sombra, sino en quien se cree completo. El verdadero monstruo no es el que se sabe roto, sino el que niega sus fracturas. Su inconsciencia lo vuelve peligroso. Daña sin culpa, arrastra sin saberlo. Ese monstruo muchas veces eres tú. En esa parte que se justifica con frases gastadas, que se endurece para no quebrarse, que se protege diciendo, así soy yo, y mientras no lo mires con claridad, seguirá operando, tal vez en voz baja, tal vez con dulzura, tal vez con la excusa perfecta. Pero hay algo más incómodo. No solo somos responsables de lo que ocultamos, sino también de lo que provocamos, de las sombras que se activan cuando alguien roza una herida abierta. Toda relación es un campo invisible donde energías se reflejan, se enfrentan o se abrazan. El monstruo no siempre viene a destruirte. A veces te observa, a veces se enamora, a veces solo espera que dejes de fingir que no está ahí. La redención no comienza con luz, comienza con mirada,
no con rechazo, sino con integración. Jung lo dijo sin rodeos. Lo que no haces consciente dirige tu vida, y lo llamarás destino. Ser consciente no es ser puro, es ser real. Reconocer que puedes ser todo sin perderte, generoso y cruel, sabio y contradictorio. Eso no te rompe, te completa. Quien no ve su monstruo, lo lanza sobre otros. Y así repite el juicio, la condena, la violencia disfrazada de justicia, hasta que alguien se detiene, no para justificar la sombra, sino para preguntarse de dónde nació, qué la hizo crecer, qué vacío la alimentó. Solo entonces, quizá, esa figura oscura deje de devorarte desde adentro. Tal vez puedas mirarla, no para abrazarla, pero sí para que deje de tener poder en la sombra. Y entonces llega el momento definitivo, cuando toda teoría, toda sombra reconocida, toda batalla interna se reduce a un solo instante de verdad desnuda. Ese segundo en el que ya no hay monstruos que proyectar ni máscaras que sostener. Solo tú, y la elección que revelará qué hiciste con todo lo que descubriste en el abismo. No es un clímax, ni una caída, ni una conquista. Es ese segundo suspendido antes de cualquier elección, justo antes del sí, justo antes del no. Es el filo donde se curva la existencia, donde estás frente al abismo con los músculos tensos y la mente en blanco, sin saber si vas a saltar o a retroceder. Ese instante no grita, pero revela. No te cuenta quién has sido, te muestra quién eres, sin máscaras, sin argumentos, sin historia. Solo tú, desnudo ante la inminencia de ti mismo. Dostoyevski lo conoció de la manera más cruda. Un pelotón de fusilamiento, el cañón apuntando al rostro, el silencio que precede a la muerte, denso como plomo, y luego la interrupción, el perdón, la vida inesperadamente de vuelta. Pero no fue la salvación lo que lo transformó, fue ese espacio intermedio entre lo inevitable y lo imposible. Ese vacío absoluto donde no hay más promesas ni más roles, donde ya no se corre porque no hay hacia dónde, donde se disuelven los relatos y solo queda una pregunta que lo incendia todo. ¿Y si este fuera tu último segundo? No hace falta enfrentar un pelotón para atravesarlo. A veces ocurre en una conversación que se rompe, en una despedida que no sabías que era la última, en un espejo que ya no refleja lo que reconocías. El disparo puede ser una traición, una palabra que no puedes devolver, una elección que parte tu historia en dos. Y lo crucial no es el hecho, es ese microsegundo anterior, ese eco congelado donde la conciencia despierta con brutalidad, donde la vida te grita que estás aquí, aunque todo lo que sabías se haya desmoronado. En ese instante no hay mañana ni ayer, solo una vibración feroz que dice, estás vivo, no como idea, sino como temblor, como carne temerosa, como corazón sin instrucciones. Y si logras mirarlo sin escapar, ya no necesitas explicaciones, ya no buscas sentido en cada herida, porque entiendes, con el cuerpo, que lo podrías haber perdido todo. Y sin embargo, estás respirando, parado en el filo, sintiendo sin guión. La mayoría de las personas huyen de ese lugar, se distraen, se anestesian, se aferran a personajes que ya no les sirven, temen el silencio donde no hay nada que interpretar. Pero si tienes el coraje de quedarte un segundo más, sin moverte, sin disparar, sin mentirte, algo ocurre. No como iluminación celestial, sino como una certeza que no necesita ser dicha. No tienes que seguir cargando lo que no eres. No tienes que repetir el papel que escribiste cuando aún tenías miedo. Puedes mirar el arma, puedes soltarla, puedes cruzar. No necesitas probar que entendiste. No tienes que hablar de esto con nadie.
Solo recuerda que cuando llegue ese instante, porque llegará, no lo esquives, quédate, respíralo, escúchate sin defensa. Si lo haces, lo demás puede arder, puede caer, puede doler, pero tú ya no serás el mismo, porque habrás estado ahí, donde todo termina y empieza. Y eso basta, porque no todos vuelven de ese lugar, pero tú lo miraste, y eso, aunque no lo digas, te cambia para siempre.